Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su amigo Kike Miss y bienvenidos a un video más acá a mi canal de YouTube. Como ya lo leyeron en la descripción el título de este video, hoy vamos a tener un invitado muy especial al canal. Él es licenciado en arqueología, tiene muchos conocimientos respecto a este tema. Es por ello que yo lo invité a él. Él es una persona que ha trabajado mucho con la historia, leyendas y sobre todo la arqueología de aquí del departamento de Petén y también a nivel todo Guatemala, ¿verdad? Entonces es una persona especializada para poder darnos a explicar un poco más sobre el tema del día de hoy, porque no quise tomarlo solo así porque a veces me da miedo que critiquen o que digan cosas de que no sean ciertas. Entonces, más que un invitado muy especial en este canal. Bueno, como lo prometimos, aquí nos encontramos con el licenciado Ivo Luis. Él es licenciado en arqueología. Hoy vamos a hablar sobre la historia o leyenda del caballo de piedra. Yo quería preguntarle, ¿eso es una leyenda o es una historia? El caballo de piedra es una leyenda histórica. Eso quiere decir de que tiene base histórica por la pasada de Hernán Cortés y algunos escritos de los cronistas, y parte de leyenda porque hay cosas que no se han podido comprobar hasta la fecha. Entonces es parte de una leyenda histórica. Ya iniciando con el tema del día de hoy, ¿nos podría hablar una reseña histórica o un poco de lo que es la historia, vuelvo a repetir, del famoso caballo de piedra aquí en Petén? Pues la primera vez que se menciona es el cronista Bernal Díaz del Castillo, y el mismo Hernán Cortés en su quinta carta menciona que de su caballo preferido, el que él usaba, se le había caído la grasa y que ya estaba a punto de morir, y debido a esa causa lo deja aquí en la isla con el Canek. De ahí viene la parte esa es la parte histórica, ¿no? Y después los frailes Fuensalida y Orbita y Andrés y Avendaño lo ven en uno de los templos del Canek, y hay uno de los frailes destruye una de las imágenes del caballo, según los cronistas. A veces también tienen un poco de justificación. Muchos hemos pensado que a veces pudo haber sido un jaguar y él lo confundió o un venado y él lo confundió con un caballo. La cosa que la historia escribe que el fraile, cuando vio que los itzáes tenían en uno de sus templos mayores a un caballo, viene y lo destruye. Eso es motivo para que los mismos itzáes ahuyenten a estos frailes y eviten la evangelización que estaba escrita en los libros del Chilam Balam. Según esos libros los manejaba el rey Canek. Entonces hay una fecha en que ellos tenían escrito en que iban a ser sometidos por el otro rey, por otro dios, dice. Pero para mientras, en la pasada de Hernán Cortés, que es de 1525 a 1697, que es la conquista, se escribe, hay varias partes en donde se dedica parte de la historia a describir el caballo de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés deja su caballo, mencionan muchos historiadores actuales que los itzáes, como no conocían de este animal, que le daban flores o le daban carnes O le dan maíz. Sí, pues cosas que como que fuera humano. Y nosotros, los arqueólogos, los historiadores, tenemos claro el concepto que manejaban los itzáes de la fauna y de la flora. O sea que ahí viene ya un poco parte de la leyenda. Porque si los itzáes conocían al caballo, o si no lo conocían, pero sabían muy bien y tenían muy claro que es una especie animal, como tenían un venado, tenían un tapir, tenían un blanco. Que sabían qué era lo que tenían que consumir ellos, ¿verdad? Así es. Porque viera que yo estaba, un arqueólogo y me dijo que eso hace ver
esa como leyenda hacía ver un poquito tonto a los mayas itzáes. Y ustedes como arqueólogos no compartían eso. Así mero es, porque no le podían haber... El caballo ya estaba enfermo, ya se iba a morir, sí, porque Hernán Cortés o cualquier soldado sabe que dejar un caballo el caballo es como dejar un tanque, es como, y peor si es el caballo del capitán, ha de haber sido un caballo precioso, ¿no? Entonces, para que él lo haya dejado es porque ya se estaba muriendo, ya se iba a morir. Ya los adornos que le ponen muchos cronistas, porque los cronistas son españoles la mayor parte, y le mencionan que le dieron frutas y carnes, y eso es, creemos los arqueólogos que es totalmente falso, ¿no? Entonces yo incluso una vez lo hablé con el maestro Chencho, porque él lee a veces lo que escriben otros, y le dije, mire maestro, eso es poner a nuestros antepasados como... Es la idea de los conquistadores, ¿no? Que no pensaban, que creían que los animales eran personas. Entonces todo eso es parte de un juego que entra en este momento cuando el caballo ya está por morirse. El caballo se iba a morir, si no, no lo deja Hernán Cortés. Entonces hasta ahí deberíamos de dejar la leyenda, ¿no? Que Hernán Cortés deja su caballo enfermo y los itzáes, como cualquier otro animal, lo cuidaron hasta que se murió, y al momento de morirse, como es una especie que no está dentro de su conocimiento, dentro de su universo natural, mandan a hacer una réplica en piedra para recordar el paso de Hernán Cortés. No es como como decían los frailes, que lo pusieron en uno de sus altares mayores para adorarlo, ¿no? Entonces hay parte de la leyenda. Y otra parte de la leyenda es que cuando los frailes destruyen al caballo, los itzáes hacen otra réplica, y cuando ya venían para la isla, entre Lepet y Nitún, que es en San Andrés, da vuelta la balsa y el caballo cae al fondo. Esa ya es la leyenda, y que cuando el lago baja de su nivel se le logra ver el lomo al caballo, y eso ya es la parte de la leyenda, ¿no? La historia nos cuenta que Hernán Cortés dejó su caballo enfermo, ya presto a morir. Los itzáes lo cuidaron, y como ya iba a morirse, pues le hicieron una copia, porque era una especie no conocida o no perteneciente a la naturaleza maya, en este caso Mesoamérica. Hay muchos que explican que hacen una réplica por el miedo de que regresaba Hernán Cortés, y para decirle aquí está el caballo, ¿verdad? Sí, esa es la parte que deja ver también a los itzáes un poco mal. Hay otra parte que dice que los itzáes, cuando vieron que se murió el caballo, mandaron a hacer uno de piedra para que el conquistador, para que Hernán Cortés no les hiciera daño cuando regresara, ¿no? Eso también es parte de la leyenda, que fueron jalando y jalando, y para que tomen a los itzáes como un pueblo sin conocimiento. Es parte de las crónicas españolas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se analiza esta leyenda, porque inconscientemente a veces uno dice, le dieron de comer porque no sabían. Pero no, los itzáes tenían el conocimiento de la mayoría de todas las especies que están en Mesoamérica, y el caballo, como no lo tenían, le hacen una copia y lo ponen en un lugar especial. Como tenían un venado en sus altares o sus templos, tenían el tapir, tenían el blanco, el quetzal, la guacamaya, así incluyen al caballo también dentro de su conocimiento. Y por eso mismo es que le hacen una réplica y la colocan en uno de sus templos. No era para adorarlo como mencionan los cronistas, ¿no? ¿Y en dónde tenían este caballo? El caballo lo tenían en uno de los templos, dice, del Canek. Arqueológicamente sabemos que en la parte superior de la isla habían 3 templos. En uno de estos 3 posiblemente lo colocaron, y no lo pusieron en... Los templos estaban aquí dentro de la isla de Flores. Están en la parte superior del parque. El templo del Canek, del gobernante, es el que está en donde estaba actualmente la iglesia. Entonces el templo ese lo destruyeron, y destruyeron el que estaba enfrente del Kim Canek, del sacerdote, y había otro en el sur de la plaza actual. Entonces eran 3 templos formando una plaza abierta hacia el norte, hacia San Miguel. A veces nos preguntan qué pasó con San Miguel o qué pasaba con San Miguel. No estaba delimitado el sitio Taitzá o Tayasal, sino que abarcaba la isla y sus alrededores, San Benito, San Miguel, parte de Lepet y los islotes, ¿no?
no tenían un límite o una muralla como pensamos actualmente, sino que la misma gente que vivía aquí en la isla tenía sus casas en la península, o en la península de San Miguel, la península de San Benito, en la ermita, etcétera. ¿Y por qué nos habla que de Lepet jalaban al caballo para acá? Ajá, los pueblos grandes en ese momento eran el centro Tayazal o Taitzá, que abarca la isla, San Miguel y San Benito. Estaba Ixcún o Itzcún, creo que se llama San José, y también estaba San Andrés. Estas cabeceras municipales, actualmente, si se hacen proyectos de investigación arqueológica, de seguro, ya estamos seguros de que tienen vestigios arqueológicos, como tiene Flores, como tiene San Benito, como tiene San Miguel, San Andrés, San José, Dolores, San Juan de Dios, San Francisco. Casi todos La Libertad, fueron asentados sobre antiguas ciudades mayas. Al caballo se le conoció como Siminchac, que es el caballo del trueno. Es parte también de la historia nuestra, ¿no? Entonces no le decían, como le decimos nosotros, caballo de piedra, sino que ellos le decían Siminchac. Si traducimos Siminchac al Itzá, Simin es el venado y Chac es agua o lluvia, ¿no? Entonces, si lo traducimos literalmente, no tiene algún significado que nos interprete el caballo de Hernán Cortés. Algunos dicen que Siminchac ya significa el caballo del trueno. Hay varias versiones, ¿no? Pero no, llamarle Siminchac no está errado, sino que es una forma de que lo llamaron los itzáes para diferenciarlo del Simin. Ajá. Y todo eso lleva a que contienen varias leyendas, varias historias, ¿verdad? De diferentes historiadores. Ajá. Sí, hay varios que la mencionan y otros que cuentan lo que le contaron otras personas, y poquito a poquito se va perdiendo un poco lo de la realidad, y ahí es donde se forma la leyenda, cuando no se puede explicar qué le daban de comer los itzáes. Pues el caballo no le daban de comer si se estaba muriendo. Hay cositas que habría que arreglar tal vez en la parte de la leyenda, ¿no? Primero, entonces, Hernán Cortés pasa por la isla y deja su caballo enfermo, ya va presto a morir. Después los cronistas, Fray Diego de Landa, y hay otro, Fray Andrés de Avendaño, ellos son los que mencionan que en uno de los templos había una silueta, una figura del caballo de Hernán Cortés, y que él la destruye y que es ahuyentado por los itzáes en ese momento. Posteriormente, en el año 1690 aproximadamente, Andrés de Avendaño menciona también el caballo, y él es el que le pone agrega un poquito más a la historia del caballo, diciendo que lo traían de San Andrés para acá, y que en uno de los lugares, él no menciona el lugar exacto, ¿no? Pero por los abuelitos nos cuentan que fue entre el islote Lepet y la punta de Nitún. Ok, entonces sí, por eso fue que como por medio de una asociación fue que colocaron el monumento del caballo en San Miguel, pero eso no fue porque ahí se hizo lo de la historia, sino que hicieron una votación y dieron 3 lugares y fue el lugar que ganó, ¿ves? ¿Usted considera que está adecuada donde está actualmente el monumento del caballo de piedra? Sí, es un monumento, como su nombre lo dice, no es el lugar a donde perteneció ni donde estaba, sino que es un
Es una obra de escultura que se hace para recordar la historia o la leyenda del caballo de piedra, ¿no? Otro es la silueta del caballo o el monumento al caballo de piedra. Nos recuerda que Hernán Cortés pasó en 1525, cuando Pedro de Alvarado todavía estaba conquistando Guatemala, y posteriormente el territorio petenero se queda inhóspito, se queda abandonado. Entonces son casi 150, 170 años después del paso de Hernán Cortés cuando ya toman la isla por asalto, siendo también uno de los últimos bastiones de resistencia indígena, ¿no? El último, por así decirlo. Va. Bueno, en esta parte le damos muchísimas gracias al licenciado Ivo Luis por darnos un poco de sus conocimientos. Entonces, como les repito, a él lo trajimos acá al canal. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene mucho conocimiento con respecto a la historia de acá, lo ha estudiado. Yo no le podría venir aquí a explicar sobre eso porque tanto fechas y conocimientos al respecto no muy lo manejo, pues. Entonces muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Es un gusto. Así como hemos llegado a la parte final de este video, en donde estamos dándole a conocer la leyenda e historia del caballo de piedra, uno de las leyendas más importantes de acá del departamento de Petén. Y si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y compártalo. Se despide de ustedes su amigo Quique Mis.